Buen día, soy Dulce Fuentes y comenzaré con nuestra presentación del Producto Integrador de Aprendizaje para la materia de legislación aduanera. De manera introductoria hablaré sobre el Producto Interno Bruto generado por México en el tercer trimestre del 2021. Este presentó una disminución del 0.4% respecto al trimestre anterior. Esto según datos de INEGI. Sin embargo, si hacemos un enfoque en cuanto a las actividades terciarias, vemos que en este sector se obtuvo un aumento del 0.3%, y yendo aún más allá, viendo la parte de la industria manufacturera, vemos que esto obtuvo el 4.5% de aumento en el Producto Interno Bruto generado. Esto demuestra pues la gran importancia que se tiene esta parte para el país, ¿no? la industria manufacturera, justo donde también entra la industria automotriz. De acuerdo a datos del economista, durante el año 2021 la industria automotriz aportó un Producto Interno Bruto total nacional del 3.9%. Esto generando un ingreso para el país de 123,000 millones de dólares en exportaciones, y lo cual generó alrededor de 950,000 empleos en el país. Yendo más específicos hacia las importaciones, vemos de acuerdo a una página llamada Observatorio de Complejidad Económica, según los datos que se registran mediante este portal, en cuanto a las importaciones principales que tiene México durante el año 2020, justo en el segundo puesto podemos encontrar las partes y accesorios de vehículos automotores. Esto generó un ingreso para el país de 21.6 mil millones de dólares, siendo los principales países de origen Estados Unidos, China, Alemania, Japón y también Corea del Sur. Sin embargo, no alcancé a colocarlo en la diapositiva. Bien, viéndonos ya hacia el caso práctico, se estará tratando esta importación con un régimen de partes o componentes del sector automotriz, de la industria automotriz. Se eligió la empresa japonesa Bridgestone, que se dedica, o en el principal giro es la producción de neumáticos. Se toma en la empresa importadora Nissan en México. Estamos suponiendo que una planta, una de las plantas que se encuentra en Aguascalientes, porque son dos, que justo tiene la dirección que se presenta en la diapositiva, se va a comprar un lote de llantas nuevas para el ensamblado a sus camiones de carga del modelo que se muestra en la pantalla. La venta de algunas de estos camiones será para venta dentro de México, y la otra parte será para el extranjero. La mercancía a importar, de acuerdo a la tarifa de la ley la mercancía a importar de acuerdo a la TRIGIE, que es la tarifa general de impuestos a la importación y exportación. De acuerdo a su sección 7, capítulo 40, que habla sobre cauchos y sus manufacturas, justo la fracción que sería o que caería en la mercancía que se importará es la que se muestra en pantalla, que si el concepto sería neumáticos para autobuses o camiones de diámetro superior a 44.45 centímetros. Hola, buen día. Mi nombre es Caitlin Jocelyn Rodríguez Uribe y el día de hoy yo les estaré hablando sobre las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras.
En este caso, las autoridades tendrían derechos para poder corroborar que todo el proceso de importación, que es el caso en el que nosotros estamos basándonos nuestro trabajo de importación tanto temporal como definitiva en cuanto a neumáticos, al tener las autoridades ciertas facultades, estarían corroborando que nosotros como importadores estemos realizando estas actividades con un proceso adecuado. Así que una vez explicado este concepto, comenzamos ahora sí con lo que sería la primera facultad de la autoridad para comprobar o corroborar que nuestra mercancía esté pasando por un proceso de importación adecuado, el cual sería el primero sería el llamado semáforo rojo, que esto se da antes de que la mercancía salga de aduana, por lo cual al nosotros tener nuestra mercancía aún dentro de la aduana, es posible que detengan de esta misma para que las autoridades hagan las revisiones correspondientes para verificar precisamente lo que vengo mencionando, de que se esté realizando un proceso de importación adecuado, ¿sí? Que esté cumpliendo con todos los documentos necesarios, que estén cumpliendo también con el número de mercancía que se dice que se está importando, entre muchos otros procesos más o mucha información extra. Esto sería un proceso que estaría llevando a cabo nuestro transportista, así como nuestro agente aduanal, que serían como nuestros representantes o los encargados autorizados en ese momento para poder presentar ya sea los documentos, las facturas, entre otras cosas, para poder verificar que se está cumpliendo con la importación que se marca en nuestros documentos, es decir, que la mercancía sea las piezas importadas sean las piezas notificadas o puestas en factura, que sea mercancía lícita. Bien, cabe recalcar que para que inicie tanto esta facultad como las siguientes que estaré explicando a continuación, es necesario que, como cualquier otro acto de molestia que se establece en el artículo 16 de nuestra Constitución, tiene que ser presentado por escrito, en donde en este caso nos estarían presentando un acta de revisión, donde ahora sí comenzaría con el proceso de comprobación por parte de las autoridades, en donde ya estaríamos presentando en este caso nuestro transportista y nuestro agente aduanal los documentos necesarios para verificar que estemos cumpliendo y tengamos todo en orden para una correcta importación. Ahora, la segunda facultad de comprobación por parte de las autoridades sería la verificación de mercancías en tránsito, lo cual quiere decir que nuestra mercancía, en este caso los neumáticos, que recordemos es el caso de nuestro trabajo, supongamos que nuestra mercancía, nuestros neumáticos están en la aduana y salen, les toca semáforo verde, lo que significa que no los detuvieron para hacer una revisión, sino que salen de aduana y ya están en tránsito, ya están en el trayecto hacia nuestro almacén o cualquier dirección específica a donde hayamos nosotros mandado esta mercancía. Y en ese trayecto los detienen nuestra mercancía y nos dicen que nos harán una revisión, nos estarán haciendo una verificación de mercancía en tránsito. Aquí lo mismo que ya mencioné, tienen que presentarnos un acta de revisión de manera escrita y ahí ya nuestra mercancía la estarían regresando, en este caso a algún almacén autorizado, que es algo que vimos en el semestre, o ya sea regresarla a la misma aduana de donde salió nuestra mercancía, ¿sí? Aquí se haría exactamente el mismo proceso que se mencionó anteriormente con el semáforo rojo. Se estarían primero pasando por un proceso de revisión meramente documental, en donde estaríamos presentando documentación que valide esta importación de nuestra mercancía, y posteriormente se iniciaría con una revisión física, es decir, ya las autoridades, la gente que esté en este caso
pues autorizada para poder realizar estas actividades, procedería a poder revisar nuestra mercancía de manera física, el revisarla, el abrirla y poder ver más detalladamente lo que estamos importando. ¿Sí? Esta sería la segunda facultad de comprobación. La tercera facultad de comprobación por parte de las autoridades aduaneras es tal vez la más tediosa, que sería en este caso la visita domiciliaria, en donde nosotros ya importamos, ya transportamos nuestra mercancía y está en nuestros almacenes. Nos llega por escrito un acta de revisión que previamente a que se realice esta revisión a nuestra mercancía, también puede llegarnos un acta previa de observaciones en donde nos marcarán los aspectos que están interesados en poder revisar tanto en nuestra mercancía, nuestros almacenes, etc. Es también importante recalcar que en esta tercera facultad no se toma tanto en cuenta lo que se hacía en las otras dos facultades anteriores, que es que había un horario específico de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Se podía realizar tanto lo que se mencionó del semáforo rojo, así como la revisión de mercancías en tránsito. En este aspecto de la visita domiciliaria no es así. No significa que pueden llegar a revisar nuestra mercancía en un horario no laboral, pero sí es verdad que pueden llegar en un momento que se salga de el horario mencionado anteriormente. También es importante mencionar que este proceso no puede tardar más de 12 meses. Sigue siendo un tiempo bastante extenso, es decir, podemos estar en revisión un año entero. También es importante recalcar la importancia de que nosotros como importadores tenemos que estar muy al pendiente de poder recibir a la persona que nos hará esta revisión, porque si no atendemos o no contestamos al llamado, también se puede nos pueden perjudicar bastante en cuanto a que no tomamos el llamado y no se está aceptando la revisión de nuestra mercancía. La siguiente facultad de comprobación por parte de las autoridades sería la revisión de gabinete, que esta se podría decir que es lo contrario a la visita domiciliaria. Nos llega a nosotros una acta de revisión, lo mismo de manera escrita, pero ahora no es una persona que vendrá a nuestro domicilio fiscal, sino que ahora somos nosotros quienes tenemos que mandar o hacer llegar la información requerida en las observaciones previas que nos quieren revisar a las autoridades, ¿sí? Y ya no estaríamos hablando simplemente de cuestiones de mercancía, sino que ya estaríamos hablando de información fiscal, así como cualquier información que tenga que ver con comercio exterior nos la pueden solicitar y nosotros seríamos los encargados de proporcionar esta información, ya sea de manera impresa o de manera digital, que también se le conoce como medios magnéticos. Nosotros en esta acta de revisión proporcionada por las autoridades nos tendrían especificada fecha, hora, lugar, así como la persona a la que nosotros tendríamos que entregar dicha información. Y pues esta sería la cuarta facultad de las autoridades de comprobación, ¿sí? Ya por último nos quedaría lo que se le conoce como la glosa, que en este caso no tanto nos involucra en cuanto a que nos presenten una acta de revisión, sino que aquí las autoridades, al tener toda nuestra información dentro del sistema electrónico aduanal que está vinculado hacia nuestro RFC, ellos pueden hacer diversas revisiones sobre nuestra actividad en comercio exterior, ¿sí? Entonces es a través de esta plataforma o de este medio que pueden realizar también
otros medios de comprobación conforme a nuestra actividad de comercio. Y esas serían las 5 situaciones o las 5 facultades más comunes o los 5 escenarios en los que las autoridades pueden hacer actos o pueden hacer frente a sus facultades de comprobación. Hola, yo soy Mónica Georgina Delgado y yo voy a hablar sobre las posibles infracciones en el régimen definitivo. Estar informado sobre las infracciones y sanciones aduaneras dentro de una operación logística es de suma importancia para prevenir riesgos y errores innecesarios al momento de importar o exportar tu mercancía. Y aunque el control y el registro de las operaciones de exportación también se encuentra perfectamente regulado, es un hecho que los importadores corren mayor riesgo de caer en multas o sanciones y muchas veces son innecesarias al no poder tener posibilidad de hacer cambios una vez que la mercancía ya se encuentra en la aduana. Las infracciones y sanciones aduaneras ocurren no solo cuando se incide intencionalmente en ellas, sino también por desconocimiento de la ley aduanera. Es por eso que compartimos el siguiente listado con los incidentes que debes evitar para evitar ser multado. ¿Cuándo se aplican estas infracciones? Una, cuando se incluyan estas mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del territorio nacional o cualquiera de los casos anteriores. 2. Cuando se extraiga o se pretendan quitar mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que se hayan entregado legalmente por la autoridad o por personas autorizadas para ello. 3. Cuando la importación, exportación o retorno de mercancías del mecanismo de selección automatizado determine reconocimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo por no encontrarse mercancías en el lugar acordado. 4. Y último ejemplo, es cuando se incluyan o excluyan mercancías del territorio nacional por aduana no autorizada, cuando no se acredite y se acepte la documentación aduanal correspondiente a la legal estancia o tenencia de las mercancías del país, o se sometieron ciertos trámites previstos a la ley aduanera para su introducción al territorio nacional o para su salida de ello, entre otros ejemplos. Hola, mi nombre es Lucía Alvarado y voy a continuar acerca de las posibles sanciones del régimen de importación temporal. En este régimen pues lo basamos en nuestro PIA, que es acerca de los neumáticos, de la importación de neumáticos. Primero que nada hay que saber cuál es el régimen de importación temporal. Bueno, pues dentro del comercio exterior podemos encontrar los diferentes regímenes y sanciones, en las cuales pues la sanción es el objeto del derecho aduanero de reprimir todo aquel acto ilegal a través de elevadas multas y penas. Pues la ley aduanera nos menciona en el artículo 106 cuál es el régimen aduanero de importación temporal, el cual consiste en la entrada de mercancías al país para permanecer solamente por un tiempo limitado, con la finalidad específica siempre y cuando se retornen al extranjero. Existen dos tipos. El primero es cuando la mercancía entra en el mismo estado y se mantiene así y ya se retorna al extranjero, no sufre de ninguna modificación. Un ejemplo que relacioné con nuestro producto es que, por ejemplo, si el neumático o si alguna empresa que quiere comprar este tipo de neumáticos quiere visualizarlo y asegurarse que cumple con los requerimientos y necesidades y ver cómo funciona, pues se le puede exportar un prototipo en el cual solamente sea para su análisis sin que se le modifique alguno. Igual tiene que tener un plazo, y si este se vence, tiene que tener un plazo para retornar al extranjero. Si este vence, pues aquí las autoridades van a asumir que esta mercancía es distinta a la que se exportó, y pues aquí es cuando se aplica una multa por retorno extemporáneo. Los plazos que se pueden conceder son desde 2 meses, 6, entre otros. Y en segundo punto de la importación temporal es para introducir la mercancía a otro país y se utilice para transformación, elaboración o que sea reparada y sufran de algún cambio por parte de alguna maquila o de exportación.
También las posibles sanciones de acuerdo a las multas por no cumplir con los plazos de las fechas establecidas. Como ya mencioné, pues en el artículo 183 de la ley aduanera nos dice que en este caso, si nosotros excedemos el plazo que se nos concedió para retornar, se aplicará la multa de 2.310 a 3.480, aunque el monto no excederá el valor de las mercancías. Se aplicará la multa por cada periodo de 15 días o fracción que transcurra la fecha de vencimiento del plazo. Otra posible sanción es que, de acuerdo al artículo 184 y 185, olvidar presentar de forma extemporánea la información que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones arancelarias, pues se cobrará una multa con cantidad de 3.450 a 5.590 mexicanos. Bueno, algunas otras que encontré que podrían también aplicarse en este caso es en esta cuestión de que por declarar datos inexactos también. En este régimen aduanero temporal, pues si se declara un dato inexacto, pues el artículo 164 de la ley aduanera pues dice que la omisión debe exceder de 200.110 mexicanos y se cobrará la cantidad de 1.290 a 2.570 mexicanos. Y por cada pedimento que no tenga nombre, denominación o razón social o clave de identificación fiscal del proveedor exportador, también se le pone una multa según el artículo 184 y 185. También por no anotar en las envolturas de los envíos postales que el paquete contiene mercancías de exportación, también se le debe conceder una multa. Esto lo encontramos en el artículo 186 y 187. El transmitir en el sistema electrónico aduanero información distinta a la que se declara en el pedimento también es una multa por la cantidad de 4.620 a 6.920 mexicanos. Esto lo vemos en el artículo 184 y 185. Y pues esto sería todo de mi parte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Alejandra García Lozano. A mí me tocó hablar sobre las infracciones de importación definitiva y temporal. Principalmente me gustaría platicar un poco qué son las infracciones aduaneras. Estas constituyen de conductas previstas de esta ley, cuyas consisten en acciones u omisiones que infringen las normas aduaneras u otros instrumentos en materia de comercio, y las demás que regulan la entrada o salida de mercancías en territorio nacional. Al igual existe una clasificación de infracciones aduaneras. Existen tres tipos: está la tributaria, la administrativa y la penal. En este caso nosotros elegimos la administrativa, ya que son aquellos actos u omisiones que infringen o violan las normativas aduaneras o acuerdos de esta ley. Todo sea para evitar ocasionar un prejuicio fiscal. Y por último, el anexo 2.217 deberá hacerse una solicitud de importación o exportación y modificaciones, ya que es muy importante porque el contador público registrado deberá firmarlo para poder dar autorización de importación de neumáticos.